la cátedra UNESCO es anterior a su creación. Y digo que es anterior a su creación porque yo fui el que recibí de parte del director general de la UNESCO, Federico Mayor, la encomienda de que gestionara la creación de una cátedra UNESCO, Universidad de Puerto Rico, de Educación para la Paz. Me reuní con el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Norman Maldonado, quien acogió la idea, acogió la propuesta de Federico Mayor y me dio mano libre para que yo organizara la cátedra tal y como yo entendiera. Y ahí fue cuando yo pensé que la mejor manera de hacer esto era crear una cátedra interfacultativa, que no estuviese exclusivamente ligada a la facultad que yo dirigía en aquel momento, sino que estuviese abierta a todas las facultades. ¿Quiénes iban a componer esa cátedra? Bueno, pues yo pensé fundamentalmente que el éxito de esa cátedra iba a depender mucho de que yo pudiera reclutar para ella las personas que yo conocía, que desde hacía tiempo habían estado ligados a la lucha por la paz, a la defensa de los derechos civiles. Y pensé en la doctora Naida Pascual porque ella había estado anteriormente vinculada a Amnistía Internacional, su esposo, el doctor Luis Rivera Pagán, teólogo, también había sido alguien que tenía una presencia muy grande en esa lucha y efectivamente junto con ella, junto con otras personas que yo conocía que en ese momento estaban verdaderamente interesados en el tema, pues pudimos establecer la cátedra. Pues estuvimos dispuestos a hacer a ver la importancia y a dedicar los recursos del decanato a trabajarla, a hacer posible que toda una fase burocrática que podía haber detenido el esfuerzo, que también tenía un calendario sumamente intenso, porque de la visita del decano a la visita del director general Federico Mayor para la cátedra había un lapso de solamente unos 3 meses de tiempo. Pues tuvimos que buscar estrategias, rutas y vías reglamentarias algo novedosas o no usadas anteriormente que permitieran montar la cátedra. Desde el punto de vista del tema de educación para la paz, este es un tema que no había sido cultivado de una manera estructurada y que requería conformar un grupo de trabajo que le diese pensamiento profundo a este tema. Este es un tema que ha sido trabajado incluso por filósofos de manera intensiva, de manera que esto nos dio a nosotros una oportunidad y también un desafío para establecer una estructura de este tipo. Tuve el privilegio de formar parte de ese grupo inicial que cofundamos la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz en el recinto, y sobre eso pues hay varios asuntos que es esencial destacar. En primer lugar, el hecho de que esta cátedra, que la gestamos a fines de 1996 y finalmente se firmó el convenio a fines del 96, pero se inaugura en el 1997, pues nosotros decidimos, el grupo de cofundadores, que fuera una cátedra interfacultativa en el recinto de Río Piedras, y así que recogiera distintas personas, estudiantes, profesores interesados en el tema, y que no lo ostentara un solo catedrático, sino que fuera una cátedra amplia, participativa, transdisciplinaria e interfacultativa. Eso hizo una diferencia grande. La otra diferencia grande en la fundación de la cátedra fue que el grupo, como grupo determinamos que íbamos a puertorriqueñizar la cátedra desde el inicio y en ese sentido abordar precisamente los temas que tuvieran trascendencia internacional, pero que tuvieran vigencia, importancia, pertinencia para el pueblo de Puerto Rico. Por eso fue que iniciamos la primera cátedra con esta publicación que ya está
agotada, pero que es histórica, que se llamó a las universidades de la cárcel, con un problema que teníamos en ese momento muy grande en el país, que era el problema de muchos de nuestros jóvenes que estaban confinados, e iniciamos con el doctor Fernando Picó en lo que él llamó la historia de un atrevimiento, e inclusive en esa cátedra incluimos varios confinados universitarios o universitarios que estaban confinados, un poco para traer la problemática de la violencia en el país a través de los ojos de nuestros jóvenes que estaban confinados por distintos tipos de razones. Así que fue una cátedra histórica donde también incorporamos la prensa, porque los interlocutores en esa conferencia magistral, en esa primera conferencia magistral de la cátedra, fueron precisamente periodistas. Así que quería destacar ese inicio de la cátedra, una cátedra transdisciplinaria, interfacultativa, y una cátedra muy afín con los problemas principales del país que de alguna manera tenían relación con la educación para la paz y los derechos humanos. Definitivamente que el proceso de los años 90 ha marcado mucho, ¿verdad?, la vida universitaria nuestra y el proceso de la cátedra, porque se estaban dando procesos muy interesantes a escala internacional. Estos eran los años de los grandes debates sobre la importancia de la educación superior y particularmente de las universidades públicas a través del mundo. Fueron los años de las conferencias, de la gran conferencia de UNESCO sobre la educación superior a través de todo el mundo, que culminó en un encuentro regional en París a finales de la década del 90. Así que la verdad es que nosotros comenzamos a estar en esta experiencia de la cátedra vinculados a esos procesos que se estaban dando a escala mundial. Al interior de la universidad, definitivamente esto puso en contacto a nuestras autoridades, tanto Decanato de Asuntos Académicos, Rectoría, Presidencia de la Universidad, comienzan a participar de estos procesos desde el año 94 que se inaugura la cátedra. Nuestro rector tiene la oportunidad de participar en eventos internacionales en torno a estos temas y esto sensibiliza definitivamente ese espacio institucional universitario y abre entonces un cauce de oportunidades para que otros profesores de distintas facultades, estudiantes de distintas facultades puedan beneficiarse de ese intercambio cultural tan significativo. Así es que yo considero que fueron años muy importantes para el proceso de internacionalización, pero desde adentro, tomando como base la experiencia nuestra. Sin duda, Puerto Rico, por la particular situación política, por no tener una soberanía nacional, no puede participar en los organismos regionales, representándose como país. Así es que han sido los movimientos sociales, las distintas iniciativas universitarias y de la sociedad civil, las que hemos sido verdaderamente los embajadores de nuestro país en el mundo. Así es que la presencia nuestra en la UNESCO, sin lugar a dudas, pues a partir de las cátedras, abre mayores posibilidades a ese intercambio. Educar para la Paz, nosotros solemos decir que es una propuesta posible, es una propuesta de posibilidad, un caminar, ¿verdad?, para atajar todo tipo de violencia, buscar las maneras de, por medio de la educación, construir sociedades y relaciones de mayor justicia y equidad y de menos violencia. Hay un triángulo que desarrollaron los compañeros de la Universidad para la Paz, que a mí me gusta mucho porque dice que el construir la paz requiere paz consigo mismo, paz con los demás y paz con la naturaleza. Y educamos en esos tres ámbitos, ¿no? También otro triángulo, mira, que es importante, es un triángulo desarrollado por Galtung que habla de tres tipos de violencia, ¿verdad? La violencia directa, la violencia estructural o indirecta y la violencia cultural. Y cuando educamos para la paz, educamos para trabajar en contra de la violencia directa, pero también a favor de la reducción de las relaciones y las estructuras que hacen y generan esa otra violencia que es la indirecta. Educar para la paz es educar en un sentido amplio para la solidaridad, para la no violencia
y sobre todo en y para los derechos humanos. Aguatile, si Ponce no tiene, no sé por qué. Aguatile, aguatile, agua mi balance. Aguatile, agua de mi Loíza. Aguatile, agua vamos a hacer. Agua mi balance. Agua los de ayer. Golpe de mi cuembe. Severina lo baila con Feli al juez. Rebeca lo Rafael. Y aguatile. Severina lo baila mi aguatile. Ay, Julia Loíza ya lo es. Piquete con sus callaves. Mi agua, aguatile. Mi agua, aguatile. Mi agua, aguatile. En mi caso es un tema que me interesa como por aquellos estudiosos de las religiones, porque las religiones siempre han jugado un papel paradójico, promotoras de la caridad, de la compasión y de la justicia y la paz, en muchas ocasiones suscitadoras de violencia, inequidades, injusticias y guerras en otras ocasiones. Y yo creo que la Cátedra de Educación por la Paz, como entidad académica, puede crear el ambiente para estudiar la relación entre injusticia y violencia, justicia y paz. Y crear otra cosa más. Crear el imperativo ético, digamos, de no solamente estudiar y analizar, sino también actuar y promover. En la cátedra, en una célebre conferencia que dio Luis Rivera Pagán, en donde analiza el tema de la religión y la guerra, él lanza una consigna que a mí me parece muy importante y que yo nunca me canso de repetirla, y es que nunca se debe utilizar la religión como arma de destrucción masiva. Por el contrario, yo creo que las prédicas cristianas a partir del Evangelio y de la palabra de Cristo apuntan en otra dirección. Por lo tanto, con ese sector del cristianismo nosotros tenemos una perfecta coincidencia, pero chocamos con el otro. Pues una de mis reflexiones desde que entré en la cátedra fue darme cuenta que era parte de un grupo multidisciplinario, interdisciplinario y, como bien señala, intergeneracional. O sea, vemos personas de todas las edades, los géneros, de todas las ideologías políticas, ideologías religiosas, y hemos podido coincidir y trabajar de una manera muy armoniosa porque tenemos clara la meta y la importancia y la relevancia de construir una cultura de paz para Puerto Rico. Educar para la paz en el contexto, ¿verdad?, de nuestro país representa tiene muchos retos, porque en nuestro país no tenemos todavía, ¿verdad?, formalmente instaurado en la educación tanto a nivel público como privada lo que es educar para la paz. Y desde ese contexto nosotros tenemos muchos problemas a nivel social, ¿verdad?, económico, y las situaciones de violaciones a derechos humanos pues se están dando día a día, y creo que sí, que nosotros como cátedra hemos hecho alguna aportación para que eso en un futuro pueda visualizarse como un medio para comenzar a trabajar la educación para la paz. A nivel colectivo o coloquial, de repente si le preguntamos a una persona en la calle qué es cultura de paz o qué ellos piensan que es educar para la paz, pues puede ser que haya unas definiciones o unas maneras de mirar el concepto que lo ven como algo bien aislado o algo bien aislado de su persona, o algo que tiene que ver con unos contextos particulares o con unas maneras de comportarse particulares, y quizás como una manera de accionar pacífica y accionar hacia una cultura de paz, trabajar hacia una cultura de paz,
requiere acción participativa, requiere actuar activamente hacia eso, requiere estar alerta a los actos de violencia de donde quiera que vengan. Y primeramente es un acto también de cultivar y trabajar la paz en uno mismo. El mayor desafío desde mi perspectiva que tiene la Cátedra UNESCO Educación para la Paz nuestra es insertarse más intencionalmente en la sociedad nuestra, más presencia en los escenarios sobre todo pedagógicos, para hacer de una manera contundente e intencional llevar ese mensaje de la paz, de educar para la paz y la promoción de los derechos humanos en un país que en un momento histórico, en el momento histórico en que estamos, ¿verdad? La violencia, la incomprensión, la intolerancia, la falta de comunicación y la solución de conflictos de la manera más abrupta posible es lo que prácticamente impera en muchos niveles, desde las más altas jerarquías hasta las más sencillas de la vida social nuestra. La relación entre el educador y el educando debe realmente compenetrarse mucho más para que tanto el educando como el educador se pueda hacer es como una unión en donde se compartan principios, se comparta todo lo estudiado, pero también se consiga que el estudiante también quiere verlo y aprenderlo, y no porque es parte de una clase. Ese es para mí el primer desafío con respecto a la educación. En el caso de Puerto Rico, yo recuerdo mucho a una compañera, Ayara, que ella hablaba siempre de que en Puerto Rico es bien difícil conseguir la paz porque Puerto Rico tiene violencia desde la estructura, ¿no? Nosotros, por ser una colonia, tenemos la violencia implementada, ¿verdad?, desde la estructura de nuestro gobierno, de nuestro estatus político. Y creo que uno de los mayores retos, pues, es combatir de alguna manera toda la violencia que eso trae, ¿no?, al país. Más que nada. Me gusta relacionar precisamente lo de Vieques y lo de la militarización de las escuelas, ¿verdad? En Puerto Rico todavía nuestros jóvenes se sienten muy tentados a considerar la milicia, unirse al ejército de Estados Unidos, desgraciadamente pues tentados por las ofertas de dinero, de poder conseguir dinero para la educación, de la propaganda que hacen los reclutadores militares, de aventuras y de conocer otros países, ¿verdad? Como si fuera algo turístico únicamente, sin dejarles saber realmente lo que puede ser la realidad de estar en un conflicto armado y tener que matar a otras personas o no poder sobrevivir, ¿verdad? Porque uno muera en ese conflicto. Y ese trabajo pues todavía hay que hacerlo. Desgraciadamente todavía hay la influencia de reclutadores en las escuelas públicas del país, es grande. Ellos tienen unos recursos para hacer esa propaganda, ese reclutamiento que no poseen los grupos en contra de ese reclutamiento militar, los grupos en contra de la violencia, y es algo que se mantiene vigente, que se tiene que seguir trabajando, y los esfuerzos que ha hecho integrantes de la cátedra en eso pues han sido importantes, yo creo. Uno de los retos, ¿verdad?, significativos que en mi opinión es el mismo sistema educativo del país. Educar para la paz no es solamente hablar sobre los conceptos y principios de lo que conlleva educar para la paz, sino que en un mismo salón de clase, a través de la educación formal, es bastante restrictivo. Primero restringe a lo que es el mismo maestro o maestra en el salón de clase de cómo poder enseñar un curso. Se puede integrar lo que es educar para la paz cuando se hace un currículo participativo, tanto de maestros con los estudiantes, y cómo eso se lleva a la comunidad escolar. Yo creo que lo hemos vivido de diferentes ángulos. No podemos negar la situación política, ¿no? El no tener una serie de derechos o espacios como país independiente es una limitación, pero también ha traído unas oportunidades. Un reto interesante que lo aprendí en Amnistía es que para nosotros como cultura
lo del tema de derechos humanos, derechos de la niñez es como algo de otro país, es como algo que no pasa en Puerto Rico. El reto tiene que ver mucho con que en nuestra educación de historia se ha retirado un poco esa historia que vivimos los puertorriqueños, nuestros abuelos o antepasados, de cuestiones de violaciones de derechos humanos. Así que en la cultura cotidiana ese lenguaje no estaba muy arraigado. Y es un reto porque al llevar este tema, muchas veces el educador te dice, bueno, esto no es ni ciencia, ni matemática, ni español, porque tengo que trabajarlo. Sin embargo, la oportunidad surge lamentablemente ante la situación que vivimos, ¿no? Mientras más violencia hay, más desigualdad, la gente nos hemos ido abriendo a la importancia de esas temáticas de alguna manera. Detallo particularmente las últimas actividades que hemos hecho, donde siempre ha estado la parte teórica educativa, pero se ha trabajado con talleres. Lo de Tallereando para la Paz, por ejemplo, fue un impacto bien interesante porque había un público bien variado. Así que un reto nos presentó una oportunidad de encontrar mecanismos para llevar esto. Llegaron, afinaron los cueros, setearon sonidos listos para echar el vuelo. Benevili, 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 Balabá. Una voz de lamento, un canto a canales. Además de las alianzas con un sinnúmero de entidades nacionales e internacionales, quisiera destacar dos aspectos de la cátedra, de la labor que hemos realizado durante ya casi 20 años. En primer lugar, que hemos trabajado de una manera intergeneracional. En ese sentido hemos trabajado desde niños preescolares y maestras de niños preescolares hasta con universitarios, estudiantes doctorales, y ha sido una labor conjunta de distintas generaciones que hemos hecho labor conjunta. Así que ese factor intergeneracional de la cátedra es digno de mencionar, además del de las alianzas. Y en tercer lugar quiero destacar toda la labor educativa en términos de publicaciones y de desarrollo de materiales didácticos que se han hecho en la cátedra, y también bajo el amparo de la cátedra muchos de nuestros estudiantes, sobre todo estudiantes graduados, han realizado proyectos de investigación y creación que abarcan el diseño de materiales, diseño de currículo, diseño de páginas web, todas vinculadas al campo de la educación en derechos humanos y para la paz. El trabajo principal que hemos hecho lo hacemos en la universidad, pero también desde la universidad. Y la inserción de los temas de educar para la paz y educar en derechos humanos a los cursos que ofrecemos en la Facultad de Educación, en las conferencias y actividades que hemos hecho a lo largo de los años, pues posibilita la discusión y el estudio de estos temas en Puerto Rico, que siempre nos hemos concebido como un proyecto que vincula la teoría con la práctica. Siempre hablamos de la relación entre reflexión y acción desde un paradigma freiriano que nos mueve, ¿verdad? No solamente estar hablando de estas ideas y de estos conceptos, sino a participar activamente, no solamente en actividades en el recinto, sino actividades en el país y en colaboración con otras organizaciones. Bueno, por ejemplo, recientemente aportamos nuestro granito de arena al trabajo que se hizo
en conjunto en Puerto Rico para denunciar la situación de derechos humanos en el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que eso es una colaboración reciente, ¿verdad?, que nos mueve del ámbito puramente universitario al ámbito de mayor acción en colaboración con otras entidades en el país. En Vieques surgieron primeramente las expresiones, ¿verdad?, en contra del bombardeo que estaba ocurriendo en la Nena, ¿verdad?, que fue algo que, como todos sabemos, unió a este pueblo como nunca antes quizás había unido ningún otro tema a este pueblo, ¿verdad?, en contra de que continuara el bombardeo y que se lograse la paz para Vieques. También, aparte de ese tipo de, ¿verdad?, de información, dar información y las denuncias que se hicieron y los apoyos públicos a toda la lucha que se está dando en Vieques, pues también se hizo una de las cátedras de estas presentaciones anuales que hacemos de personalidades o de figuras que queremos que la comunidad conozca, pues se hizo precisamente sobre la lucha de Vieques y vinieron varios de los líderes y las líderes viequenses que estuvieron bien, ¿verdad?, enfrente de esa lucha, y pues uno de los años pues esa fue la actividad principal y eso yo creo que también ayudó a que los universitarios aquí conociéramos de esa lucha, ¿verdad? Bueno, yo creo que han sido muchos aportes desde reunir, ¿verdad?, una cantidad de personas comprometidas con la educación en derechos humanos y la educación para la paz, el desarrollar materiales educativos, el tener la posibilidad de divulgar esos materiales, hacerlos accesibles, ¿verdad?, a futuros maestros y a maestros, y la formación de los futuros maestros en educación para la paz y ellos llevar esto a sus escuelas, a sus escenarios de trabajo. Yo creo que esa es la mayor aportación. El aporte de la cátedra para mí es esa noción de paz proactiva, no la paz de los sepulcros basada en claudicar la defensa y la implantación de los derechos, sino la paz acompañada de conocimiento y acción liberadora y sanadora. No es una paz es una paz para, con y desde las bases de la población hacia el mundo. Cuando en las reuniones hablaban sobre el IPE, yo no tenía claro cómo se llevaba a cabo la actividad, así es que tuve la oportunidad de ayudar en la coordinación, de recibir a estas personas de varios países que viven y trabajan para lograr un mundo de mayor igualdad, respeto y paz, sobre todo. Para mí es inolvidable que mientras yo estuve en la cátedra se llevó a cabo el IIPE, se llama el Instituto Internacional de Educación para la Paz, y fue una experiencia magnífica de mucho crecimiento para mí, en donde pues uno conoce a muchas personas de diferentes países que están, ¿verdad?, llevando a cabo diferentes luchas de alguna manera, ¿verdad?, diariamente, y buscando que en medio de la crisis, de todas las peripecias que tienen todos los países, buscar llevar paz.
Es bien importante el encuentro porque te da una oportunidad de intercambio de experiencias con compañeros y compañeras de diferentes países del mundo, conocer el trabajo que están realizando en diferentes partes. Hubo muchos compañeros y compañeras de América Latina, de México, de Colombia, así como compañeros de Estados Unidos, pero también hubo compañeros que vinieron de países de Asia, de Japón, y una compañera FIFA también, ¿verdad? Ahora no recuerdo de qué país árabe fue, pero ese compartir de experiencias, de intereses, desde la perspectiva de la educación en derechos humanos, donde todo es complementario, o sea, se trabaja una gran diversidad de temáticas, ¿verdad? Utilizando estrategias tanto de educación popular como educación, ¿verdad? Mucho más académica, pero es lo importante cómo traer estas temáticas también a la academia, y el instituto nos dio esa oportunidad. Hubo compañeros y compañeras tanto de universidades y academias, pero también que trabajan en otras áreas, relacionando sus áreas de derechos humanos en las mismas. Pues la experiencia en el IPE fue muy importante para mí porque pude ser tallerista, organizadora y también pues participar de las actividades de otros compañeros. Fue bien importante porque de verdad pues pude crear una red de amigos y amigas que hoy día pues pienso que son potenciales colaboradores, que sé que en cualquier momento pues si me doy a la tarea de hacer algo que tenga, ¿verdad?, pues un impacto, un alcance internacional, pues sé que puedo contar con ellos y ellas. Y de hecho pues luego del IPE hemos recibido acá gente que participó nuevamente, o sea, ya como investigadores o también pues a pasar el rato con nosotros. O sea que una de las cosas más valiosas fue que pude participar de una red de personas que trabajan por la educación para la paz. Esto de trabajar en los IPE y aprender qué es educar para la paz en diferentes contextos me fascinó. Yo dije, esto es un mundo que yo necesito comprender y prepararme para ello. No digo que el taller entiendo que estuvo bien, pero el ver otras realidades, ver a las compañeras de Colombia hablar de estos niños que viven en zonas de guerra y que desde pequeñito eso es lo único que ellos ven, pues eso me da a mí una cara, porque aquí en Puerto Rico, ¿qué estamos viendo? Los niños, bueno, viven también en zonas de guerra, ¿verdad? Yo digo que las drogas es una zona de guerra, pero la zona de guerra de ellos es más conflictiva, es terrible. Así que aprendí eso y eso me llevó a pensar a mí en otras posibles zonas de guerra como la que te acabo de hablar. Mi único comentario adicional sería el primero expresar gran satisfacción que aquella gestión de apoyo que ofrecimos al esfuerzo de buenos universitarios interesados en este tema en aquel momento se logró sostener gracias a aquel impulso inicial y a la estructura inicial que ofrecimos, pero más que nada gracias al entusiasmo y a la dedicación altísima que han tenido los miembros de la cátedra, los fundadores que permanecieron activos en ella y los que se han ido incorporando posteriormente, incluyendo estudiantes de la Facultad de Educación y profesores de la Facultad de Educación y de otros campos como los consejeros de estudios generales. Siempre se habla de que debemos educar para la paz en las escuelas. Yo creo que también es importante mover a educar para la paz en la población adulta. Los niños sí, los debemos educar, pero también debemos de pensar en la población adulta que necesita ser educada y van a ser los ejemplos de nuestros niños en las escuelas. Como asistente de cátedra me gustaría que la cátedra UNESCO tuviese sedes en otros recintos del sistema UPR y así hacer un tipo de alianza para que la comunidad universitaria de diferentes pueblos de la isla puedan beneficiarse y puedan educarse en derechos humanos y sobre todo en una cultura de paz. Bueno, yo espero primero que nada que la cátedra continúe, ¿verdad? Y que el relevo generacional y la entrada de personas de distintas ideologías, de distintos grupos, se siga, ¿verdad?, fomentando. Y yo entiendo que cada día es más patente esa necesidad de educarnos, ¿verdad?, para la paz que tenemos todos y todas.
Así que yo entiendo que con el pasar de los años va a aumentar la necesidad y el deseo de los seres humanos de buscar otras alternativas, ¿verdad? Para poder convivir y para poder compartir los espacios que tenemos de una manera constructiva. Quiero agradecer en particular a la compañera, la doctora Anita Yotkin, mi tocaya, por la oportunidad que me ha dado de formar parte de la cátedra y de poder aportar con un granito de arena para el desarrollo de la misma, y que estoy en la disposición de continuar adelante, superándome en mis acciones para cada día la cátedra siga teniendo uno de los grandes logros que yo considero, que es la puertorriqueñización de la misma, a la vez la internacionalización de la misma, porque crear conciencia aquí en Puerto Rico de su existencia, de lo importante que es, y a la vez saber que el mundo entero, a través de los encuentros de cátedra, que tuvimos recientemente uno muy exitoso, reconozcan y conozcan que aquí hay un lugar donde se promueve la paz, la isla del encanto. Felicitar de corazón a aquellos que iniciaron este proceso, Anita, Anaida y todas las personas que están ahora presentes y que no están, y que realmente ha sido una aportación valiosa. Yo me eduqué en mi bachillerato con ellos, estoy ahora a nivel profesional, sigo con ellos, y han sido una ayuda, un apoyo. Yo creo que es una buena lección de cómo puede ser un modelo de preparación de maestros. El tener modelos a seguir y que nos acompañen en el proceso, para mí es genial, y ellos son ejemplo. Muchas gracias por la oportunidad. A mí me encantaría que desde mi trabajo como estudiante de Derecho y estudiante de la universidad en general se pudiese incorporar la Agenda por la Paz a un nivel institucional. Y de hecho pienso que poco a poco estamos llegando a ello. Creo que la cátedra es uno de los espacios ideales para posibilitar que eso se dé, por la trayectoria que ya tenemos, y bueno, pues obviamente pues a un nivel ya más de país, poco a poco ir insertándonos en eso que están haciendo muchas organizaciones y quizás pues nada, unirnos a esa red podría ser la clave. Hemos ido aclarando todos estos contenidos y ahora es urgente diseñar, preparar y divulgar las metodologías que tanto nosotros como otros hemos desarrollado. Tenemos que compartir nuestra metodología, que yo creo que ha sido muy eficiente. Así que para mí el legado de la cátedra sería en contenido y en metodología, porque la figura emblemática del siglo XXI son los maestros. Si en el siglo XIX eran los libertadores como Bolívar y en el siglo XX eran los guerrilleros como el Che, en el siglo XXI somos los maestros que estamos en la calle.